La palabra de Dios nos enseña que su presencia siempre estará con nosotros. Hoy es el día en donde quiero llevar un mensaje de esos que son a veces más fácil decirlo que creerlos, más fácil decirlo que hacerlo. Yo me acuerdo hace cierto tiempo, algunos años, dos experiencias que marcaron mi vida y que nunca voy a olvidar. Pero antes de yo mencionarte cuáles fueron esas dos experiencias, quiero leer la Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 19, capítulo 14, versículo 19. Y vamos a leer desde el versículo 19 al versículo 22. Allí donde estás, si tú ves, tú tienes tu Biblia, vamos a leer del versículo 19 al versículo 22. Dice: entonces el ángel de Dios que iba al frente del pueblo de Israel se trasladó hacia atrás del campamento. La columna de nube también se cambió de lugar y pasó a estar detrás de ellos. La nube se puso entre los egipcios y el campamento de los israelitas. Al atardecer, la nube se convirtió en fuego e iluminó la noche, pero los egipcios y los israelitas no se acercaron unos a otros en toda la noche. Luego Moisés extendió la mano sobre el mar y el Señor abrió un camino a través de las aguas mediante un viento fuerte oriental. El viento sopló durante toda la noche y transformó el lecho del mar en tierra seca. Y el versículo 22 dice: entonces el pueblo de Israel cruzó por en medio del mar, caminando sobre la tierra seca con muros de agua a cada lado. Padre, en el nombre de Jesús, yo pongo tu presencia, Señor, pongo mi vida, pongo la vida de Giselle, de Laura y de cada una de las personas que están conectadas para que en el día de hoy tu palabra pueda ministrar de una manera especial. En el nombre de Jesús, amén. Como les decía, hace muchos años yo tuve una experiencia, en realidad fueron dos experiencias que nunca olvidaré. Dos experiencias que siempre que las recuerdo, una me da risa y la otra me da, la verdad, cierto miedo. Hace muchos años, hace aproximadamente como 7, 8 años, yo tuve mi primera clase de manejo. Yo nunca había manejado un carro. Incluso cuando yo vivía en mi ciudad, en Medellín, yo creía para mi propio corazón que el trayecto que yo tenía que vivir para tener un carro era primero tener bicicleta, luego de bicicleta pasar a una moto y luego ya de moto pasar a un carro. Ese era como el proceso que yo me había convencido que debía tener para poder aspirar a tener un carro. Y yo me acuerdo que cuando llegó la oportunidad de tener un vehículo, yo no sabía manejar. Una vez uno de mis tíos me dijo: Dani, sosténme el carro aquí frenándolo y no dejes que el carro ruede. Y estábamos en una pendiente en donde yo vivía allá y yo estaba aterrado. Yo decía, es muy difícil manejar un carro. Pero cuando tuve mi primera clase de conducción aquí en Barranquilla, yo me acuerdo que el instructor me llevó a una parte muy al norte de la ciudad, ya colindando con uno de los corregimientos, en donde las avenidas eran amplias y donde las calles estaban muy vacías. Hasta ese momento yo únicamente tenía el control del volante, del freno y el acelerador en una muy corta medida, pero en cuanto a los cambios yo no tenía el control. Llegó el momento en donde el instructor me vio como tan confiado que me soltó el control y yo comencé a manejar, y como vi la carretera amplia, solitaria, entonces yo comencé a acelerar y de un momento a otro yo hice un movimiento muy brusco y el carro se balanceó de una manera muy agresiva. El instructor se preocupó, gritó, y con las herramientas que tiene un carro para conducción
al lado del copiloto, él frenó y puso el carro en neutro. Él tomó el control de esa situación. Pero la otra situación, aún muchos años atrás, yo estaba muy niño. Mi papá era un vendedor ambulante allá en la ciudad y por ser yo el último de los 7 hijos, yo le ayudaba mucho a mi papá a ayudarle a vender las cosas que él hacía y a entregar la mercancía a los clientes con los cuales él quedaba en entregarle mercancía. En una de esas, estamos hablando de los años 90, en donde la violencia en Medellín arreciaba, en donde la presencia de grupos armados aumentaba y en donde las barreras invisibles eran muy visibles. Yo me acuerdo que yo iba hacia un barrio y en el trayecto, pues yo ingresé por una cuadra y había un grupo de jóvenes allí y uno de ellos se me acercó con intenciones de atracarme. Realmente me iba a quitar todo. Yo era un niño, iba con un costalito llevando los productos que mi papá iba a entregarle a su cliente. Y cuando este joven me para con deseos de atracarme, con la intención de atracarme, de una manera inesperada aparece otro de los jóvenes y me llama por mi nombre y le dice al otro joven: a Dani me lo dejas quieto, no le hagas nada. Yo era un muchacho completamente inocente, yo era un niño que simplemente iba a llevar un producto a una tienda y este hombre salvó mi día en ese momento. Dos experiencias que viví en donde alguien me defendió, en donde alguien luchó por mí y en donde alguien evitó que me ocurriese algo. Cuando hablamos de la palabra de Dios, en el texto que leí hace un momento en Éxodo, el pueblo de Israel había salido de una esclavitud de más de 430 años. Moisés se había levantado como un líder y había convencido a una nación entera de más de 2 millones de personas de la necesidad de ser salvados. Cuando salieron de esta situación, ellos caminaron por una parte del desierto y llegaron a un lugar en donde se encontraron con un obstáculo. Llegaron al Mar Rojo, un mar que humanamente no se podía atravesar a pie. Era un mar que limitaba el paso hacia la libertad. Este pueblo de Israel se preocupó más cuando vio que el ejército egipcio venía tras ellos con la firme intención de hacerles daño. Estaban completamente acorralados. De frente tenían un mar imposible de cruzar a pie. Detrás venía un ejército completamente sediento de venganza, de odio y de sangre. Estaban completamente frustrados, molestos, porque después de 430 años de esclavitud, pero vivos, viene un hombre llamado Moisés y los convence de una necesidad que para ellos no era una necesidad y que hasta ese momento ellos decían que este hombre estaba loco. Sin embargo, aunque tú y yo no lo percibamos muy bien, la situación que estamos viviendo ahora mismo, producto de esta pandemia, no dista mucho de lo que el pueblo de Israel sintió en ese momento. La palabra de Dios nos dice que el pueblo de Israel estaba desesperado porque no tenían opciones, estaban desesperados porque incluso la presencia de Dios, dice la Biblia, se quitó de en medio de ellos, se apartó de la vista de algo perceptible a sus ojos y desapareció de ellos. Entonces imagínate, como nunca estamos pasando un periodo caracterizado por el miedo. Estamos pasando una temporada en donde la desesperación y la ansiedad llenan nuestro corazón, llenan nuestra mente y nos quieren limitar a vivir con miedo. La palabra de Dios quiere enseñarte el día de hoy un maravilloso mensaje. Y como título a esta enseñanza, yo le quise poner: alguien pelea por ti. Alguien pelea por ti. Inicialmente este título no era el título para este mensaje, pero de una manera que no comprendo, de una manera que tal vez fue Dios quien lo puso en mi corazón, el título inicial era Corazón de León.
pero de una manera que no puedo explicarte, el Señor puso en mi corazón de que por esta vez no utilizara un título tan cinematográfico o tan llamativo, sino que fuera directo al grano hacia lo que Él quería transmitir a través de mí a tu vida. Y Él dice en esta mañana, alguien pelea por ti. Alguien pelea por ti, alguien pelea por tu salud, alguien pelea por tu familia, alguien pelea por tus finanzas, alguien pelea por tu libertad, alguien pelea por tus hijos, alguien pelea por esa enfermedad que tú estás enfrentando en una cama de hospital. Alguien pelea por ti luego de haber sufrido esta desilusión tan lamentable que pasaste con alguien. Alguien pelea por ti. Alguien pelea por ti si estás enfrentando el COVID-19. Alguien pelea por ti aunque se expanda más y más y pareciera que el radio, pareciera que los límites de esta enfermedad estuvieran cada vez más cerca a nosotros. Y aunque las UCIs o las camas de hospital estén colapsadas, no haya capacidad, no haya medicamentos, Dios te dice, alguien pelea por ti. Y el problema radica, amigos, en todo esto, es que porque a veces pensamos que esta situación o cualquier situación que estés viviendo es insuperable. Sumado al hecho de que el pueblo de Israel estaba en una situación lamentable en donde no tenían oportunidad, se hizo de noche. Al menos la luz nos da una oportunidad de poder saber dónde estamos, pero si está de noche y no tenemos la manera de poder ver hacia dónde vamos, el miedo se apodera de cualquiera. Y es una situación, una sensación muy similar a la que muchos estamos viviendo hoy en día. Vemos que cada día los contagios aumentan, vemos como cada día la gente fallece por centenares, por miles, vemos como personas pierden sus empleos o pierden ese emprendimiento que por tanto tiempo y esfuerzo han intentado levantar, pero no parece que hubiese una salida. Y aparte de eso, sentimos como que Dios se apartó. Sentimos como que Dios se quitó y simplemente se hizo a un lado. ¿Será entonces que Dios nos está castigando? ¿Será entonces que Dios está derramando un juicio sobre la humanidad producto de algo que hemos hecho? Porque es la respuesta más fácil que podemos encontrar o que cualquier persona puede decir, Dios está castigando a la humanidad. Dios está castigando al ser humano por los pecados que ha cometido. O tal vez simplemente nos ignora. Pero cual sea la respuesta a esas preguntas o las preguntas que tú tengas para esto, yo quiero invitarte el día de hoy a que entendamos y quiero guiarte a comprender que cuando no vemos a Dios es porque Él está defendiéndonos. Cuando tú y yo no percibamos a Dios es porque Él está trabajando. Cuando tú y yo nos sentimos a Dios o cuando vemos o creemos que todo se ha salido de control, es porque Dios está haciendo algo. Dice la Biblia que cuando el pueblo de Israel estaba allí en esa situación lamentable, Moisés se desesperó, Moisés clamó y Moisés le dijo a Dios, Señor, ¿qué vamos a hacer? Pero Dios le dice a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que se ponga en marcha. A veces nos quedamos orando. Esta semana, como les decía, estuve en 2 jornadas de oración maravillosas. Una convocada por nosotros como iglesia y la otra en donde fui invitado. Pero en ambas, aunque fue maravillosa, de nada sirve orar si no actuamos. De nada sirve orar que Dios nos guarde del coronavirus si tú y yo no seguimos el protocolo para limpiar nuestras manos o mantener las distancias o evitar una propagación mayor. De nada sirve orar que la gente se sane si tú y yo no somos responsables y vamos y hacemos y vamos al centro sin tapabocas o lo usamos mal o simplemente hacemos todo que facilite el contagio. De nada sirve yo orar para que Dios consuele a alguien si yo puedo llamar a esa persona y decirle, sabes, tal vez no entienda el dolor que estás sintiendo, pero quiero decirte que estoy allí para ti y que Dios es tu consuelo.
Esta semana falleció la mamá de una amiga mía, alguien que trabajó conmigo hace algún tiempo. Y yo me enteré que ella falleció y cuando yo me comuniqué con ella, ella estaba devastada. No solo porque su madre había muerto, sino porque también hace relativamente poco su esposo también falleció. Entonces, ¿qué palabras le va a decir a uno a alguien que está pasando por una situación tan difícil? ¿Qué palabra tú le vas a decir a alguien que hace poco perdió a su esposo, el amor de toda su vida, y ahora pierde a su progenitora? ¿Acaso simplemente le vas a decir que Dios te bendiga? Créeme, te lo digo por experiencia propia. A veces las palabras, aunque sean bien intencionadas, no sirven para nada. Cuando mi mamá murió, la gente me decía, sigue adelante, Dios está contigo. Sí, pero mi mamá murió, no fue la tuya. Tú no sabes mi dolor. A veces simplemente es importante mostrar que estamos allí para ayudar, a lo mejor en silencio, porque las palabras no siempre son suficientes. Tú dices a Dios, Señor, consuela a la gente que está perdiendo un familiar o que está allí o que ha perdido a alguien. Tú también lo puedes hacer. Tú también puedes tomar tu teléfono, escribirle a alguien, aunque no esté enfermo, y decirle, ¿sabes? Cuenta conmigo. Aunque no pueda ser de mucha utilidad, que por lo menos la persona sienta que tú estás allí para ella, para que estés siempre atento. Y es por eso que Dios, a través de este mensaje, nos quiere enseñar muchas cosas, pero específicamente Él te quiere preparar, Él te quiere capacitar y Él te quiere desafiar. Y para ello, para mostrarte que Él pelea por ti, Él como número uno, quiere prepararte para actuar. Quiere prepararte para actuar. Porque por eso el Señor le dijo a Moisés, ¿de qué sirve que ores si no actúas? ¿De qué sirve que tú clames si tu manera de vivir no es coherente con tu oración? ¿De qué sirve orar si tú no vas a ser ejemplo de lo que oras? ¿Sabes? Entre las cosas que debemos prepararnos para actuar es prepárate para aprovechar bien tu tiempo. Prepárate para aprovechar bien tu tiempo, porque dice la Biblia que nosotros tenemos breve tiempo en esta tierra. Nuestra vida como existencia es pequeña. Nuestra existencia es breve. A lo sumo viviremos 80, 90, 100 años. Eso es poco comparada con la eternidad. Y es por eso que Dios quiere que tú y yo vivamos esta breve vida, pero con una perspectiva eterna. Dios quiere que tú y yo vivamos en esta vida terrenal, pero seamos conscientes de que nuestro tiempo es limitado, pero nuestra perspectiva debe ser eterna. Y es por eso que también debemos prepararnos para actuar ante las oportunidades, como dice Efesios capítulo 5, versículo 15. Dice, así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Versículo 16. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. Imagínate, ¿qué cosas buenas podían haber sacado los israelitas ante una situación completamente inminente de un ataque? Tal vez algunos pudiesen haber sido salvados, movidos a misericordia por algún soldado. Así como el COVID, tal vez algunos ha llevado, a otros no. No dependemos de quién sí y quién no se va a salvar, quién sí y quién no se va a contagiar. Todos estamos igualmente expuestos. Pero la Biblia nos dice que ese alguien que pelea por ti te quiere primero preparar, te quiere después capacitar, te quiere también desafiar y te quiere preparar es para que tú aproveches el tiempo, aproveches esta estancia que tú tienes en la tierra, aproveches este tiempo que tú tienes en tu vida y que el tiempo que te resta tú puedas dejar un legado a tu familia, que el tiempo que te resta tú puedas decirle, sabes, lo hice, lo logré.
que tú puedas ser un ejemplo a las generaciones que vienen detrás de ti. Y es allí donde te quiero regalar un primer pensamiento que quiero que grabes en tu corazón, o si lo puedes escribir allí en el chat, escríbelo, o en tu celular o en donde sea que tú lo quieras escribir. Pero ese primer pensamiento dice: la inercia produce estancamiento, y el estancamiento es enemigo de las oportunidades. Dios le mandó al pueblo de Israel que marchasen, que se moviesen, porque hay oportunidades. Dios te dice en esta temporada: está bien que clames, pero no dejes de actuar. No dejes de hacer las cosas buenas que Dios quiere que tú hagas. No dejes de vivir de una manera que agrade a Dios. No dejes de amar a tus hijos. No dejes de amar a tu familia. No dejes de ser un buen ciudadano. No dejes de ser alguien que muestra amor hacia los demás. Y como número 2, el Señor, alguien que te quiere, alguien que pelea por ti, quiere usar lo que tienes. Quiere usar lo que tienes. Y es impresionante porque mira lo que dice, volviendo al libro de Éxodo, capítulo 14, versículo 16, dice: toma tu vara y extiende la mano sobre el mar. Imagínate, Dios le está diciendo a Moisés: muévete. Y Moisés, como cualquiera de nosotros, hubiese podido decir: pero ¿qué tengo? Yo no tengo nada, soy insignificante. Soy inofensivo completamente ante esta avalancha de problemas. No puedo vencer el COVID, no puedo vencer los problemas que estoy enfrentando. Pero el Señor le dijo a Moisés: ¿qué tienes en tu vara? ¿Qué tienes en tu mano? Y Moisés le dijo: una vara. Entonces él le dijo: divide las aguas para que los israelitas puedan pasar en medio, pisando tierra firme. Y dice el versículo 17: yo endureceré el corazón de los egipcios y se lanzarán contra los israelitas. La grandeza de mi gloria se manifestará por medio de Faraón y de su ejército, sus carros de guerra y sus conductores. Cuando mi gloria se exhiba por medio de ellos, todo Egipto verá mi gloria y sabrán que yo soy el Señor. ¿Sabes? Lo que tú tienes es importante. Lo que tú tienes es valioso en las manos de Dios. Y Dios usará incluso hasta tu indiferencia, hasta tu odio. Él usará todo lo que tú tengas. Porque para Dios todo lo que caiga en sus manos es útil. Para él fue útil el odio y la sed de venganza que tenían los egipcios en contra del pueblo hebreo, y él utilizó eso en favor del pueblo hebreo. Y ustedes me dirán: pero es muy poco lo que tengo, es muy poco lo que yo puedo hacer, es muy poco lo que yo tengo para dar. Pero bueno, no lo voy a leer, pero él dice en el libro de Lucas, capítulo 16, que Jesús le dice a sus discípulos que si tú eres fiel en lo poco, Dios va a ponerte en lo mucho. Que si tú eres fiel con lo que tienes, entonces Dios va a mirar en tu corazón que eres capaz de manejar cosas más grandes. Pero si tú no pones a disposición lo que tú tienes, o tal vez las experiencias que tú has vivido, si tú no te pones a disposición para servir a los demás, entonces déjame decirte que aún tu indiferencia Dios la va a utilizar, pero no a favor tuyo, sino en tu contra. Porque en las manos de Dios todo es útil. E incluso si es malo, Dios quiere construir con nuestro corazón, con lo que tenemos, relaciones sanas. Dios quiere construir con nosotros relaciones sanas. ¿Tú has perdido un familiar en esa temporada? ¿Tú te has enfermado a tal punto de ver en peligro tu vida? ¿O has pasado por momentos de dificultad económica en donde no tienes para pagar tal vez la cuota de tu casa, o el arriendo, o los servicios, o para comer, o la educación de tus hijos? ¿Tú has experimentado lo que se siente perder a alguien a quien amas, o que te traicionen? ¿Tú has sentido a lo mejor que alguien te fue infiel? Si tú lo has sentido, o si has experimentado alguna de estas u otras más, tú eres alguien a quien Dios quiere usar
para bendecir a otros y construir relaciones sanas. Mira lo que dice 2 capítulo 1, versículo 4. Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Él te consuela para que tú consueles. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Impresionante. Si tú estás pasando por una dificultad, Dios la ve como una oportunidad. Si tú estás pasando por un problema, Dios lo ve como una forma de capacitarte para llevarte a otras personas y a través de lo que has vivido o a través de lo que has experimentado, tú puedas consolar a otros. Incluso aun cuando tú estés consolando a alguien que perdió un familiar y tú sabes lo que es perder un familiar, al mismo tiempo tú también te estás consolando. Como dicen los pedagogos, cuando uno enseña es cuando más aprende. Cuando tú compartes con alguien algo que sabes, reafirmas ese conocimiento en tu mente. Y es por eso que quiero regalarte el segundo pensamiento en esta mañana, acerca de las relaciones, acerca de entregarle a Dios lo que tú has vivido, lo que tú tienes y demás. Y ese pensamiento dice, no visualices tu bendición según lo que tienes, sino según el poder de quien te llama a creer. No visualices tu bendición según lo que tienes, sino según el poder de quien te llama a creer. En las manos del Señor, una simple vara, un pedazo de madera, se convirtió en algo poderoso que llevó a abrir un mar imposible de cruzar a pie. Algo tan poco. ¿Por qué? Porque Moisés entendió que en las manos de Dios lo poco es poderoso. Y no es lo que yo tenga en mis manos. Es confiar en que aquel que me llamó, aquel que te llamó, aquel que pelea por ti, tiene el poder de hacer de lo poco algo poderoso. Y como número 3, el Señor, aquel que pelea por ti, aquel que te prepara, que te capacita, que te desafía, te dice en esta mañana, ¿sabes? Él te desafía a vivir en fe. Él te desafía a vivir en fe. Una cosa es a vivir con fe. Otra cosa muy diferente es a vivir en fe. Tú puedes vivir con fe. Todos tenemos fe en algún grado, alguna medida. Pero tal vez eso no afecte mi manera de vivir. Pero cuando yo vivo en fe, entonces yo puedo vivir convencido de lo que la palabra de Dios dice para mí. El pueblo de Dios tuvo que ver cómo la columna de fuego, y dice la palabra de Dios literalmente que el ángel de Dios se apartó de enfrente de ellos para irse a la parte posterior de ellos junto con aquella nube. Imagínate cómo se pudieron haber sentido todos esos más de 2 millones de personas cuando vieron que la columna que estaba enfrente se quitó. Imagínate lo que sintieron cuando llegó la noche. Ya no tenían a nadie que los guiara. No tenían a nadie a quien pudieran ver y en quien pudieran confiar porque se había quitado de enfrente. Y aparte de eso llegaba la noche. Y aunque llegue la noche y aunque ahora mismo Colombia, Barranquilla, el Atlántico, estemos pasando por una tercera ola en donde cada ola es peor que la anterior, en donde los muertos se contabilizan por centenares y en donde la situación parece oscura, en donde la noche pareciera que es algo totalmente palpable, dice la palabra de Dios que Dios iluminará en medio de la oscuridad. Dice Juan capítulo 1, versículo 5, la luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Aunque el coronavirus
está haciendo estragos a nivel mundial. O aunque tengas problemas en tu matrimonio, o en tu trabajo, o en tu economía, aunque todo parezca oscuro ahora mismo en tu realidad, Dios te dice, yo soy la luz que brilla en medio de la oscuridad. Y eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Cuando vieron que la presencia de Dios se alejó, ellos creyeron que habían quedado solos, desamparados. Pero lo que sucedió fue que Dios los estaba capacitando para que ellos construyeran su destino, construyeran su futuro, sabiendo que había alguien que peleaba por ellos atrás. Cuando tú creas o sientas que Dios no te está guiando, es porque Dios te está defendiendo. Y me acuerdo siempre de una imagen mental que siempre recuerdo acerca de las manadas de los lobos. Los lobos andan de una manera en donde hay un líder que va adelante y hay otro líder que va atrás. La misma naturaleza nos enseña cómo el liderazgo o cómo hay alguien que siempre va adelante y va atrás. Por ejemplo, en el caso de los lobos, la manada va en el centro, el de adelante va guiando y el de atrás va protegiendo. Cuando tú ves, por ejemplo, las aves, las gaviotas que van en forma de V, hay uno que va adelante guiando y los que van a los lados van protegiendo. Y cuando se va cansando el que va adelante, se va para el último lugar a descansar. Entonces, si la naturaleza nos enseña eso, Dios te está diciendo, ¿sabes? Aunque la noche sea completamente oscura, que no creas ver una luz de salida, Dios está contigo. Su presencia está contigo. ¿Por qué? Porque Él abrirá caminos donde no los hay. Wow. Eso es la mejor noticia. Esta temporada que estamos viviendo es dolorosa, llena de pánico, pero es una temporada. Es algo que tiene una fecha de vencimiento. Es algo que va a pasar. Es algo que vamos a superar y que nos va a hacer más fuertes. Es un tiempo en donde aprenderemos a ser mejores. Dice la Biblia que Moisés extendió la mano con su vara y el mar se abrió y se formó un camino, porque Dios forma caminos donde no los hay. Él abre caminos donde no los hay. Y es por eso que Jesús es el camino a la salvación. De una manera simbólica, ese camino que se abrió en medio del mar representa a Jesús. Y representa a Jesús en tu vida, porque Jesús puede abrir ese camino para llevarte a la salvación, como lo dice Juan 14:6, que yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. A través de Jesús, tú puedes ser libre de la opresión del pecado, tú puedes ser libre de las adicciones destructivas, tú puedes ser libre del dolor y las heridas que te han ocasionado e incluso ser sano de cualquier enfermedad si es su voluntad. Dice la revista Nature o Nature, no sé, me corrigen los bilingües, pero se estima que hay algo que se llama carga viral. Y en relación con el COVID-19, la carga viral es el número de copias de ese ARN viral que contiene el coronavirus. Y se estima que para que una persona sea infectada y afectada, tiene que haber más de 1, 2 o 3 millones de copias de ese ARN viral en el cuerpo de una persona. Estamos hablando de un ejército innumerable afectando nuestra vida, afectando nuestro cuerpo, en donde nuestro cuerpo diseñado por Dios le ha dado un sistema inmune que pelea 24/7 por nosotros. Y es Dios quien abre ese camino de salvación, de sanidad a nuestras vidas por el poder del Espíritu Santo, que es ese soplo que abre ese camino y nos da vida. Como lo dice Segunda de Crónicas, y ya voy finalizando con esto, capítulo 32, versículo 8, hablando en relación a un ejército. Dice la Biblia que el rey, estamos hablando aquí, habla la Biblia del rey Ezequías, le está hablando a su pueblo. Y el rey dice,
Aquel otro rey podrá tener un gran ejército, pero no son más que hombres. Con nosotros está el Señor nuestro Dios para ayudarnos y para pelear nuestras batallas. Dios pelea por nosotros. Y quiero repetir la primera parte que dice, pero no son más que hombres. No es más que un virus. Este coronavirus no es algo poderoso, no es Dios. Es solo un virus y aunque venga con todo su ejército, aunque venga con todo su poder, aunque venga con todo su armamento, el Señor peleará por ti. Y el Señor peleará por tu familia, peleará por tu esposo, por tus hijos. El Señor pelea por ti en aquella cama de hospital y pelea por tu familiar que está en una cama de una UCI o por aquellos hijos que están atravesando problemas de drogas o que tal vez tú estás enfrentando problemas económicos. El Señor está peleando por ti, aun cuando sea algo que pareciera insuperable. El Señor pelea por ti en esta mañana. Y como último pensamiento, quiero regalarte esto que el Señor dice para tu vida. Entre más densa sea la oscuridad de la noche, mayor será la luz de la gloria de Dios. Mientras más densa sea la oscuridad de la noche, mayor será la luz de la gloria de Dios. Aunque pareciera que todo se ha salido de control, aunque pareciera que todo fuera insuperable, entre más oscura la noche, más radiante será el poder de Dios actuando en nuestras vidas. Entonces, estamos viviendo tiempos difíciles. Estamos viviendo un tiempo en donde tal vez sentimos miedo. A veces sentimos incluso que Dios no está. Sentimos que Dios se ha alejado de nosotros o que tal vez Dios nos está castigando a la humanidad o está castigando a nuestro departamento. Pero sabes, es el Hijo mismo de Dios quien está peleando por ti, está peleando por mí. Él pelea por nosotros y nos prepara, nos capacita y nos desafía a vivir en fe para disfrutar y para tomar esa victoria que Él nos va a dar. Y quiero terminar con una imagen final. Quiero contar algo que me sucedió esta semana que fue hermoso, pero que al mismo tiempo fue sorprendente. Esta semana estaba en mi cuarto. Tal vez tú no lo creas, tal vez a lo mejor lo creas fantasioso, pero déjame te cuento y tú después tendrás tus propias conclusiones. Yo estaba en mi cuarto, estaba orando un rato y de un momento a otro, de una manera que no puedo explicarte, comencé a ver que yo estaba en un campo, así los que han visto, no sé, El Señor de los Anillos, Narnia o así películas en guerras medievales. Yo me veía junto con mi esposa y mi hijo y estábamos en un campo en donde no había árboles, pero era un campo agreste. Y vi que había alrededor de mi familia una manada de soldados haciendo un círculo alrededor nuestro y había un caballero de una presencia imponente en un caballo muy grande guiando a un ejército numeroso para enfrentarse a un ejército aún mucho más numeroso. Yo estaba con mi esposa y mi hijo allí rodeado por unos soldados que sentía que eran los mejores soldados, así como en guardaespaldas, pero yo estaba en el medio y el caballero que lideraba o el comandante que lideraba este ejército, yo no le vi la cara, tenía una armadura y su caballo se levantó y él alzó su espada en señal de ir a la batalla. Y todos se fueron, exceptuando los soldados que estaban a mi alrededor y de mi familia. Yo me sorprendí
Yo comencé a llorar porque sentí que Dios era el que me estaba protegiendo. Yo sentí que alrededor de mí y de mi familia Dios estaba guardándome. Y luego el Señor, porque yo dije, bueno, tal vez vi alguna película, tal vez vi alguna noticia o alguna propaganda y algo muy similar y mi mente lo trajo otra vez, mi subconsciente lo trajo. Pero inmediatamente es como que el Espíritu Santo trajo otra imagen y en esta ocasión no fue hacia mí. Fue algo que le pasó a mi hermana Andrea hace muchos años. Ella me llamó y me dijo, Dani, tuve un sueño. Tuve un sueño muy horrible en donde estaba en una casa y una serpiente gigante me quería asesinar, quería destruirme. Pero de un momento a otro alguien me dijo, corre y no mires hacia atrás. Estoy contando el relato de mi hermana. Y entonces, como bien es mi hermana, no hizo caso a la voz que le dijo que no mirara y ella miró. Y cuando miró hacia atrás, vio a un caballero al cual tampoco pudo verle su rostro, peleando contra la serpiente y evitando que a ella le hiciese daño. Yo no sé ustedes, pero yo me convenzo de que Dios pelea en mis batallas y pelea por mis batallas. Cuando ya mis fuerzas no pueden más, Dios pelea por mí. Cuando Dios ve que ya yo no puedo y que estoy a punto de tirar la toalla, Dios cuida de mí. Hay una canción de Dani Berrío que efectivamente se llama así, Dios cuida de mí. Dios pelea por ti, Dios pelea tus batallas, Dios pelea por tu salud, Dios pelea por tu familiar, Dios pelea por tu economía, Dios pelea porque tengas un buen empleo, Dios pelea para que tú tengas sanidad, Dios pelea por tu futuro, por tu bienestar, pero necesitas comenzar a vivir en fe, necesitas estar preparado y capacitado con lo que tú tienes, disponiéndolo para Dios, y a fin de que tú puedas llevar y atravesar ese río, puedas atravesar ese obstáculo, así como lo creo en el nombre de Jesús, que vamos a atravesar esta situación que estamos viviendo, pero tenemos que actuar. No es simplemente fe, orar, no, tenemos que actuar. Tenemos que mantener el distanciamiento necesario para evitar que otros se contagien, evitar la indisciplina social, porque la mejor manera de demostrarle amor a los otros es evitar convertirnos en un foco de contagio. Tal vez no sienta síntomas, pero a lo mejor otra persona sí los pueda sentir y se pueda perjudicar. Entonces, ¿qué crees tú? ¿Dios pelea por ti? Yo creo que sí. Cuando el Señor tú no lo sientas, cuando no lo veas de frente guiándote, es porque está atrás defendiéndote. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por esta mañana. Gracias, Señor, porque superado los inconvenientes técnicos del comienzo, Señor, tu presencia ha hablado a las personas el día de hoy. Gracias por cada una de las familias representadas en las personas que están conectadas, Señor. Extiendo tu bendición hacia ellas y te pido, Señor, que ellos puedan comprender que tú peleas por ellos. Que aunque no te sintamos, es porque tú estás peleando por nosotros, Señor. Porque tú estás enfrentando a nuestros enemigos. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.